Bienvenidos a Cultura Digital. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Cultura Digital. Yo soy Paola Baltazar y como siempre me acompaña Miguel Di Campo. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Paola, hola a todos. Bueno, como siempre, recordarles que el proyecto Cultura Digital existe gracias al apoyo de sus aliados y socios, y como siempre, Magic Media nos acompaña, a quien le agradecemos la producción general de este espacio. Y nos toca repasar siempre qué es cultura digital, pues este es un espacio de transmisión semanal, como saben, dedicado a promover la construcción de una nueva sociedad, la sociedad de la información y el conocimiento. Buscamos siempre contribuir con la configuración, implementación y el gobierno de una sociedad en donde donde exista un flujo irrestricto de la información y el conocimiento que estén al servicio de todos. También buscamos fomentar una sociedad que apunte a la revalorización y el empoderamiento del ciudadano para que pueda evolucionar e incrementar su bienestar y tener mayor calidad de vida con el uso adecuado y eficaz de las TIC. Bueno, y para los que nos ven por primera vez, les recomendamos, como siempre, ingresar a nuestro sitio web, que es www.culturadigital.p, donde van a encontrar más información y pueden consultar también algunos materiales que tenemos colgados ahí. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan y comparten nuestro contenido cada semana. Como saben, todas las repeticiones están colgadas aquí en esta página de Facebook, pero también las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube en Cultura Digital, y siempre nos pueden escribir también a nuestro correo, que es contacto@culturadigital.pe. Y bueno, sin más, empezamos ya este programa. Y Miguel, ¿a quién tenemos el día de hoy como invitado especial? Bueno, muchas gracias Paola. Recuerden siempre allí están nuestras redes a disposición y el programa de hoy aborda un tema que a mí me interesa muchísimo y seguro que a ustedes también les va a gustar, que es todo lo relacionado con el hacking ético, con la ciberseguridad, sobre cómo cuidamos nuestros datos, qué cosas están pasando en el país y en el mundo sobre el tema de la ciberseguridad y cómo podemos estar, pues, cuidarnos y estar protegidos para que no nos pasen, no pasemos algún mal rato a través del uso del Internet. Para eso contamos con un invitado muy especial, es un experto en estos temas, su nombre es Raúl Díaz, es fundador y socio líder de la consultora Estrategos Consulting Services, cuenta con más de 14 años de experiencia en seguridad de la información y ciberseguridad, es candidato a doctor en gestión estratégica en el Consorcio de Universidades, es magíster en Administración de Negocios con mención en Finanzas Corporativas de SAN, ingeniero de sistemas de la Universidad de Lima y cuenta con especializaciones en Machine Learning en el MIT, de emprendimiento e innovación en la Universidad de Tel Aviv y de gestión de tecnologías de la información en SAN. También es profesor de la Universidad de Lima, así que con con esa super biografía, ese super resumen, presentamos a Raúl Díaz y por favor le pedimos que se sume a esta conversación. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Muy bien, Miguel. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido aquí a Cultura Digital. Y bueno, empecemos la conversación, y en esta ocasión quisiera preguntarte, ¿qué es el hacking ético? ¿No? Digamos, tenemos una percepción, de repente quienes no estamos muy cerca al tema, de que podría estar muy vinculado al hacker, a los hackers, que tienen una connotación más bien negativa, ¿no? Pero hay distintas acepciones y distintas ramas por las que se trabaja el tema de la ciberseguridad. Entonces, por favor, acláranos este panorama, ¿no? ¿Qué cosa es el hacking ético? Sí, el hacking ético es un tipo de evaluación que normalmente lo piden las organizaciones para identificar sus vulnerabilidades, ¿no? De tal manera de que puedan aplicar correcciones para esas vulnerabilidades identificadas. Normalmente, o siempre, mejor dicho, en el hacking ético tiene que ser permitido por la organización quien la solicita. Tú no puedes pedir, por ejemplo, si yo soy la empresa A, quiero que le hagas un hacking a la empresa B. Eso no es ilegal, más bien. Entonces, siempre la propia organización autoriza a una empresa especializada o consultores especializados en estos temas a que identifiquen y, si es posible, exploten o ingresen a los sistemas informáticos de la compañía para ver tal vez el impacto que un ciberdelincuente podría realizar contra esta compañía. O sea, prácticamente es digamos, en términos más corporativos, es un consultor en ciberseguridad que una empresa contrata para verificar qué tan efectivos están siendo sus canales de seguridad en relación a
sus públicos y a las ofertas que ellos tienen, ¿cierto? Sí, correcto. Normalmente hay un especialista informático con conocimientos de hacking va a buscar estas vulnerabilidades, explotar estas vulnerabilidades. Para eso, a este tipo de consultores se le llama hacker éticos o expertos en seguridad de sombrero blanco, ¿no? Que son los que van a hacer este tipo de evaluaciones con el permiso de la organización. Ahora una pregunta, Raúl. Esto suena como Star Wars, ¿no? El lado de la fuerza, el lado oscuro de la fuerza. ¿El hacker ético puede hacer lo mismo que un hacker no ético? O sea, ¿tienen los mismos conocimientos, formación? ¿Algún día un hacker del lado oscuro de la fuerza puede pasar al lado bueno y viceversa? Sí, en realidad, justo cuando los profesionales se forman en esta materia, se sabe de que alguien que tiene las habilidades de hacking y que lo puede utilizar tanto para el lado malo, ¿no? Para la ciberdelincuencia, como para hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? A los que hacen este tipo de evaluaciones por el lado ilegal, ¿no? Se les llama black hackers, ¿no? O hackers de sombrero negro. Y también los hackers que hacen las dos actividades, por ejemplo, hacen actividades ilegales y también hacen ese tipo de evaluaciones a las organizaciones, se les llaman hackers de sombrero gris, ¿no? Así como Neo también lo hacía cuando desarrollaba software, ¿no? Durante el horario laboral, y por el otro lado también desarrollaba malware y vendía, ¿no? Este tipo de información a eso. Bueno, ahí yo creo que los profesionales deben tener clarísima esa línea, ¿no? Entre los tres tipos de ejercicio profesional que nos has mencionado, desde los hackers de sombrero blanco, que son los éticos, los grises, que están justamente en este espacio, y los de sombrero negro, que en realidad son más bien, ya están en el lado de las cosas que están prohibidas, ¿no? Entonces, cuéntanos qué tipo de trabajo hacen a la hora de mirar los temas de la ciberseguridad desde las organizaciones que los convocan para que ustedes puedan probar sus sistemas. Claro, no, normalmente las organizaciones ya tienen ciertos controles establecidos, ¿no? Tienen antivirus, firewalls, tienen sistemas de red que se segregan y han desarrollado seguramente canales digitales. Entonces, nosotros normalmente cuando hacemos este tipo de evaluaciones, primero, normalmente ya una organización madura tiene estos controles de seguridad y que normalmente ya están maduros, va a depender mucho del tipo de organización. Hoy en día los hackers éticos normalmente atacan, y también los ciberdelincuentes atacan mucho las aplicaciones web y las aplicaciones móviles. Se enfocan en ello porque normalmente en este tipo de soluciones hay muchas debilidades, porque obviamente quien desarrolló, quien creó el software, muchas veces no aplicó prácticas de seguridad en el desarrollo. Entonces, la ausencia de este tipo de controles dentro del software hace de que justamente los atacantes puedan ingresar o aprovecharse de esas vulnerabilidades que hay en estos canales digitales, ¿no? Una de las ventanas o de las formas o canales más vulnerados hoy en día son justamente las aplicaciones móviles, porque básicamente por la arquitectura que tienen, y a veces se cree de que, y porque la organización en este caso expone muchos servicios cara a Internet que pueden ser aprovechados por los ciberdelincuentes, ¿no? Y que los hackers éticos van a buscar identificar de manera temprana. Oye, Raúl, yo quería un par de datos un poco para entender cuáles son los tipos de ataques que sufren las empresas, las personas, o los gobiernos incluso. Estábamos revisando que, bueno, en el 2019, cuando fueron los Juegos Panamericanos, hubo más de 43.000 ataques cibernéticos a toda esa plataforma. Ese es un dato 2019. Y recientemente, de enero a junio, hubo casi 1.000 denuncias por delitos cibernéticos y se han disparado, ¿no? Por el incremento del uso de Internet. Entonces aquí dos preguntas, porque el primero es más como enmarcado entre un evento deportivo. ¿Qué es lo que buscan al hacer ataques a sistemas como de los Juegos Panamericanos? ¿Cuál es por ser trolls o por buscar algo más? Y en las denuncias que se vienen dando recientemente, que son casi 1.000, que ya es más personas, digamos, naturales que vienen denunciando que han sido estafados,
¿cuáles son los tipos de estafas más comunes o en los que más cae la gente, ¿no? Esas son como las dos miradas que quería preguntarte. Claro. En el caso de los Juegos Panamericanos, por ejemplo, acá en el país, se juntaron varios expertos de seguridad y formaron una especie de comando cibernético para proteger los sistemas de los Juegos Panamericanos, ¿no? Porque se sabía, siempre en este tipo de juegos, en este tipo de eventos, hay muchos tipos de ataques que les hacen tanto a los deportistas por temas de fraude y también a las páginas o canales de venta de tickets de los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, normalmente los delincuentes se enfocan, primero tienen por lo menos 2 a 3 objetivos, ¿no? El primero es obviamente el tratar de dañar la imagen corporativa de este tipo de juegos, ese es el primer objetivo. El segundo es que si hay una plataforma de venta de tickets van a tratar de hacer defraudación de este tipo de juegos. Recuerden el partido Perú-Colombia, donde se empezó a vender por Teleticket, recuerdo en alguna oportunidad y se encontró una falla de seguridad y muchos saltaron la cola la cola digital que había en este tipo de venta de tickets, por ejemplo. No, eso ocurre en este tipo de juegos o eventos. Y adicionalmente, pues el aprovechamiento económico, el objetivo económico y el objetivo de datos de personas que puedan estar en estos tipos de sistemas, ¿no? Por otro lado, a la siguiente pregunta que me haces, Miguel, básicamente se tiene que tomar en consideración que el phishing, a pesar de que es un tipo de amenaza bastante antiguo, por la coyuntura que vivimos y como ha habido mucha gente que ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, gente que tal vez no estaba relacionada a las tecnologías por un tema generacional, por X razones, los ha adoptado y muchas veces las personas o los delincuentes se han dado cuenta de eso y han empezado a realizar masivamente este tipo de ataques nuevamente, ¿no? Y hay muchas personas que caen en este tipo de engaños, que es a través del phishing, del correo electrónico o de la mensajería instantánea. Ahí yo les puedo dar un dato. Cuando nosotros hacemos ejercicios de estos de phishing en las compañías que nos contratan, vemos de que por lo menos el 60% de personas caen, ¿no? La solución para este tipo de engaños es concientizar al ser humano, al profesional o a la persona de la organización de estos riesgos que existen y que no pueden entregar y que deben de cumplir las políticas de seguridad de la compañía. No entregar información personal, no entregar el password, nadie te va a pedir el password por el correo electrónico, o nadie te va a pedir tu cuenta bancaria por el correo electrónico o por mensaje o por un SMS, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre la primera capa de seguridad siempre es la misma persona, el mismo ser humano, quien tiene que tener claro y ser consciente de los peligros que hay en Internet. Sí, dicen que los principales o los grandes hackeos en la historia han sido precisamente porque, no porque alguien haya metido código locamente y haya sacado algo, sino es porque han logrado vulnerar a la persona, ¿no? Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Este tipo de ataques así emblemáticos, ha sido porque alguien cayó. Es correcto. Por ejemplo, ahí te podría contar, nosotros también hemos hecho, y tenemos la data, el tipo de engaño a través de phishing, que es como el phishing, pero por llamada telefónica. Entonces, por ejemplo, hay un escenario que nosotros probamos, que era hacernos pasar por gente de soporte técnico de una compañía determinada, y nos poníamos en el celular el logo, ¿no? de la compañía, y como las personas estaban trabajando remotamente de sus casas, les llamamos y decíamos, somos fulano de tal, de soporte técnico, y hemos visto que tienes un comportamiento malicioso en tu computadora, específicamente en tu correo electrónico. Entonces te pedimos que instales el AnyDesk en tu computadora y nos vamos a conectar remotamente. Nos conectábamos remotamente y inclusive hacíamos pruebas y diciéndole ya, ahora queremos que coloques tu password con el que entras a la compañía, ¿no? Y de ese porcentaje, por lo menos el 50% que había caído en engaño, daba las credenciales, le dictaba a la gente de soporte técnico, al supuesto profesional de soporte técnico y entregaba ese dato sensible. De terror.
Sí, Sí, qué sí, preocupante, ¿no? Sobre todo porque creo que si bien es cierto, las empresas están haciendo un esfuerzo para tratar de soportar o aguantar estos ciberataques, estas vulneraciones, creo que todavía el ciudadano de a pie aún nos falta mucho desarrollar esas alertas, ¿no? Que nos acabas de mencionar. Justo estaba chequeando que aproximadamente un 70% de empresas en el Perú afirma que ha experimentado un incidente significativo, ¿no? Esta es una afirmación del 2020, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes ese reporte tú de lo que está sucediendo de cara a algunas empresas? Sabemos que los bancos, por ejemplo, son pues caseritos de los hackers, ¿no? Porque hay dinero de por medio, pero ¿cómo está la mirada a nivel de ciberseguridad a nivel nacional en el país, ¿no? claro. Ahora, en el tema de ciberseguridad, en los modelos que nosotros utilizamos, hay una actividad que se llama, aparte, ustedes nos habían comentado, o me había preguntado acerca de la protección, del tema de la prevención. Dentro de ciberseguridad hay una actividad que se llama respuesta y recuperación. Entonces, normalmente lo que tenemos que ser conscientes, y también las compañías, es, en el mundo no hay ningún banco que no haya sido atacado. Y si menciona de que no ha tenido ninguna brecha de seguridad, significa que nunca se dio cuenta, ¿no? Por eso es que dentro de la ciberseguridad hay una actividad que se llama respuesta a incidentes, ¿no? Entonces, eh, en el modelo de ciberseguridad que debería tener una compañía, debería de saber de que en algún momento va a ser víctima de un ataque. Y para eso tiene que preparar equipos de respuesta para que cuando ocurra pueda contener ese ataque y el impacto sea el menor posible. Y si es que impacta en las operaciones, se puedan recuperar al mayor tiempo o al menor tiempo posible, ¿no? De tal manera que siga cumpliendo con los objetivos de la organización, que es el brindar el servicio. Pero dentro de la estructura o del modelo de seguridad que debería tener no solamente una gran empresa, sino también una pequeña empresa, debería de tener ese modelo tanto de la protección, la detección, la respuesta y esta recuperación que lo mencionaba. Claro, Raúl, justamente hablando ya, yendo a la pequeña empresa y a las personas naturales, digamos que son las que tienen menos recursos, porque no es que tienen una dirección de seguridad. Digamos que si una empresa grande le pasa es porque ahí de repente hubo una mala gestión en no hacer todo el proceso, pero bueno, yo actualmente no estoy tan informado de estos temas, pero recuerdo en algún momento que había muchos servicios para hacer algún tipo de hacking, ¿no? Sobre todo este típico caso de las parejas, ¿no? Cuando alguien desconfía, tiene celos de su pareja y piensa que está cometiendo alguna infidelidad. Me acuerdo un caso de una amiga, no vale la pena entrar en detalle, pero esta amiga, había una página web que era se llamaba algo así como Exploit. Era un exploit que tú pagabas, algo así como tipo PayPal o con un SMS estos de pago, y esa persona, esa página enviaba un correo a la persona interesada, ¿no? A la persona que tú querías hackear, diciendo como que, oye, somos el equipo de Hotmail, hemos detectado que hay un no sé qué, pon tu contraseña para que arregles esto. Y así mucha gente, o sea, mucha gente da ese tipo de servicios, digamos, en la web. Yo recuerdo ese del correo electrónico, ya el correo electrónico no es, creo que, la principal vía de información. ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Qué es lo que, digamos, en el mundo oscuro o en el mundo del hackeo no ético, qué es lo que hay y cómo la gente se puede cuidar para eso? Porque yo creo que lo más típico debe ser gente intentando clonarte una tarjeta de crédito o gente intentando averiguar si estás cometiendo, por ejemplo, alguna infidelidad. Claro, ahí normalmente el correo todavía sigue siendo uno de los caminos de ataque, ¿no? Para infectar todavía. Pero lo que ha ocurrido, no solamente para el tema por ejemplo, de fraude bancario, por ejemplo, lo que he visto es que ahora muchos grupos de ciberdelincuentes, por ejemplo, en la misma, cuando tú buscas, imaginemos Google y buscas a tu banco, posicionan algunos días páginas fraudulentas con el mismo nombre del banco. Entonces, si tú no entras, por ejemplo, a la dirección del banco,
y le das clic a banca por internet, por ejemplo, y como hay otro tipo de usuarios que busca banca por internet del banco tal, eh, el delincuente ha posicionado en dos posiciones más arriba, por ejemplo, que el banco original, y justo esa persona cae y entra a la página falsa. Entonces, siempre los ataques, siempre van por un tema de engaño a la persona, ¿no? Como este posicionamiento, el tema mismo del correo, siempre tienen ese lugar o esa forma de ataque para posicionar justamente estos temas. Ahora, también lo que hemos visto es en el tema de las aplicaciones móviles. Y en la aplicación móvil, explotar una vulnerabilidad es mucho más fácil, porque no tienes controles de seguridad. No tienes un antivirus, no tienes un firewall que te pueda proteger o algo por el estilo, no un cortafuegos que pueda detener las conexiones externas o las salidas que pueda tener el móvil, ¿no? Entonces es mucho más fácil en los móviles poder infectarlos, ponerles un malware que al final te saquen todos los contactos, te saquen todos los passwords que tienes, e inclusive las cuentas que tienes almacenadas en tu celular. Raúl, y con este último comentario de las aplicaciones móviles, la verdad es que ya yo personalmente me siento ya indefensa, así, estoy como parada en la calle, sintiendo que en algún momento me van a asaltar, porque creo que no somos conscientes aún de que en el teléfono corremos los mismos o mayores riesgos, según lo que tú mismo nos estás comentando, de poder ser víctimas del hackeo malicioso, ¿no? ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? O sea, sabemos que, por ejemplo, ahora el boom de la innovación, ¿no? Hay muchas empresas jóvenes, muchos grupos de jóvenes, inclusive de estudiantes, a los que efectivamente se está promoviendo muchísimo, inclusive desde el mismo Estado, ¿no? Se invierte en estos laboratorios de innovación y van saliendo las aplicaciones, hay absolutamente de todo y para todos los gustos ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Porque efectivamente, tú has dicho, las grandes empresas hacen una inversión, contratan a estas consultorías, pero estas pequeños laboratorios de innovación, que además, digamos, salen con toda la buena onda, inclusive de hacer servicios más sociales, ¿no? La pandemia ha generado que muchos emprendedores empiecen a tener sus aplicaciones. ¿Cuáles son estos pasos que deben seguir estos nuevos emprendedores, innovadores, para proteger al público al que se van a dirigir? Sí, el emprendedor tiene que recordar que como está en un proceso de digitalización, ¿no? de mecanización de un canal o de sacar un producto innovador, tienen que recordar de que la ciberseguridad es un componente principal al emprendimiento, a su emprendimiento. Entonces, por lo tanto, dentro de la inversión que va a hacer este emprendedor, tiene que invertir también un porcentaje en ciberseguridad. Por lo menos, yo recomendaría dentro de esa inversión, por lo menos un 5% asegurarle de la inversión al tema de ciberseguridad o 10, ¿no? Va a depender también del tipo de solución digital que pueda realizar. Entonces, las pequeñas empresas, como les decía, tienen que invertir, asignar presupuesto a ciberseguridad, tomar en consideración que cuando van a sacar, por ejemplo, un canal de comercio electrónico, tienen que asegurarse de que se le haga un proceso de ethical hacking. El proceso de ethical hacking a una empresa grande, obviamente es recurrente, pero a los emprendimientos pequeños también. Ahora, hoy en día, hay procesos de ethical hacking ajustados a pequeños emprendimientos o pueden contratar el servicio constante de evaluación de vulnerabilidades a su servicio. Por ejemplo, he visto que varios emprendimientos o también agencias de marketing te ofrecen el crear tu carrito de compras con WordPress y WooCommerce, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante estas soluciones, se tiene que evaluar constantemente y también es importante que, pues, aparte de esta identificación de vulnerabilidades, se puedan solucionar este tipo de vulnerabilidades y también que esta compañía respalde información. Lo que hemos visto, inclusive ya yendo un poquito y comparándolo con otras compañías, o emprendimientos pequeños, es que una vez a un emprendedor lo hackearon y no tenía ningún tipo de respaldo de su base de datos de eso. Entonces, tiene que darse cuenta de que el proceso de respaldo, de tener un backup constante, va a depender si es diario o semanal, para prepararse a este tipo de eventos y restaurar, obviamente, su solución
y Raúl, página que pueda tener en Internet. y ahí quería hacerte una repregunta y efectivamente, porque creo que muchas de las personas de a pie estamos muy cerca de los servicios de los emprendedores, sobre todo en pandemia, ¿no? Estamos comprando bastante por internet, ¿no? Los deliveries, en fin, ¿no? Pero ¿qué marco legal nos ampara? O sea, digamos, ¿no? Hay un emprendedor que efectivamente se le pasó, no hizo bien las cosas y entonces ha sido vulnerado su sistema de seguridad, le robaron la base, pero además sus clientes han sido también estafados, desde la aplicación que este emprendedor ha generado, ¿no? ¿Cómo nos protegemos nosotros? Eh, por ejemplo, desde la perspectiva legal, existe la organización tiene el deber de implementar, por ejemplo, la ley de protección de datos personales, que es obligatorio para todo tipo de organización que almacena datos personales, obviamente de sus clientes, colaboradores o proveedores también. Y justamente es obligatorio, en base a esta ley, aplicar controles de seguridad, inclusive procesos administrativos que permitan al cliente o al ciudadano inclusive que se pueda eliminar el dato de la base de datos o del banco de datos de este pequeño emprendimiento o gran empresa inclusive, ¿no? Entonces, sí hay marco legal que pueda proteger y donde se pueda amparar. ¿Qué pasa si es que la empresa no hace lo que el dueño de datos o el titular del dato exige? Existen tiempos de respuesta de las compañías y si es que esto no ocurre, puede hacer la denuncia a la Autoridad de Protección de Datos Personales. Sí. Oye, Raúl, una cosa que me quedó un poco en lo personal y de pronto algunas personas que nos estén viendo tengan esa duda, mencionamos el tema de las aplicaciones. Yo muchas veces cuando descargo alguna aplicación, Android en mi caso, que bueno, iPhone también tiene sus notificaciones de permisos. Te dice, esta aplicación desea acceder a sus fotos, a sus contactos, a toda su información, a gestionar llamadas, y es una app de, no sé, de un juego para el niño, ¿no? Entonces dices, pero si esta app tiene un uso que no tiene nada que ver con, no es una aplicación de fotos, no es, o sea, eso, ahí está ese riesgo, o sea, la persona, si yo instalo una aplicación que es un juego para mi hijo y le doy todos estos permisos, ese usuario que ha ese desarrollador puede ver todas mis fotos. ¿Por qué eso es así? Porque hay aplicaciones que si no le das esos permisos no te dejan instalarlas simplemente y me parece un abuso. Y no solo de aplicaciones, digamos, random, desconocidas, sino de aplicaciones de empresas conocidas, grandes, acá en Perú. O sea, yo me he bajado aplicaciones, no voy a mencionar empresas, pero de empresas importantes, dicen, necesito permiso para acceder a tu galería. Y tú dices, pero si esto, no sé, es una aplicación de banco, por decir. ¿Qué tiene que ver esto? Sí, ahí es donde este tipo de aplicaciones, obviamente, habilitar estas funcionalidades es de alto riesgo porque eh, el banco podría ver, o el banco o la organización que solicite este tipo de permisos, y hace obligatorio este tipo de funcionalidades que la abras dentro de tu celular, puede acceder a zonas privadas de tu celular, de tu computador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El riesgo ahí es que, y eso también los hackers éticos lo saben cuando hacen evaluaciones dentro del celular, ¿no? Que si es que llegan a explotar una vulnerabilidad de esa aplicación, podrían tener acceso a todo ese tipo de información y a todos los permisos que tengas habilitado, de tanto de archivos, de fotos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un gran riesgo. Por eso es que es importante, eh, tal vez ya de la persona, no, decir de que, o decidir no implementar o no instalar esa aplicación o no utilizarla por el tipo de privilegios que está pidiendo que se habiliten y de accesos que están pidiendo que se habiliten dentro del móvil, ¿no? Por ejemplo, hay algunas aplicaciones que te piden geolocalización, ¿no? Ya hemos podido ver que la geolocalización, obviamente, que es un dato que muchas veces puede ser, que puede permitir o es explotado por otras aplicaciones y donde se ve el rastreo en tiempo real de dónde tú estás, por ejemplo, ¿no? Y eso se puede ubicar también en Internet.
a través de ciertas aplicaciones que utilizan Claro. ese tipo de funciones. Wow, la verdad es que ya uno no es consciente, en verdad, de cuán expuestos estamos, ¿no? Y recién, en verdad, después de esta charla, yo sí ya me estoy poniendo así un poco nerviosa con todas digamos, las puertas que les abrimos a los hackers, ¿no? Entonces, mira, con lo que estamos conversando, yo creo que el 50% de la responsabilidad es de las organizaciones, de los emprendedores, pero efectivamente el otro 50% está en los ciudadanos, ¿no? Y esto pasa por información, ¿no? Y lamentablemente por inversiones que tenemos que hacer para estar seguros, ¿no? Conocemos bastante bien, creo que estos seguros que nos venden los bancos para asegurar tu tarjeta por si acaso hay alguna vulneración y la pagamos nosotros, ¿no? Los propios clientes, porque creo que efectivamente, pues, a veces nos tocan la puerta y les abrimos la puerta, ¿no? Y en el caso de las aplicaciones, ¿qué tenemos que hacer? O sea, hay que comprar un antivirus, hay que asegurar también la aplicación. ¿Qué posibilidades hay para poder tener ese 50% ya ok desde el lado del ciudadano? Hay una palabra que utilizamos en ciberseguridad que se llama la ciberhigiene. ¿Qué significa esto? Es la forma de cómo tú navegas o utilizas Internet, ¿no? Entonces, aparte del tema de que el ciudadano, la persona de a pie tiene que tener sus dispositivos con un antivirus licenciado, seguramente con un cortafuegos también, ¿no? Y tiene que tener políticas de respaldo de su celular, de sus discos duros de manera recurrente, porque en algún momento le podría ocurrir un ataque. Uno siempre tiene que estar preparado para eso, ¿sí? También tiene que evaluar el tipo de páginas que navega, el tipo de aplicaciones que se instala, porque eso es parte del comportamiento de ciberhigiene en Internet. Así como nosotros nos cuidamos muchas veces, no solamente en el Perú, sino en todas partes del mundo, cuando viajamos y tratamos de ir por rutas que son seguras, lo mismo tiene que suceder en el ciberespacio. Navegar a páginas conocidas, instalar aplicaciones también conocidas, ¿no? Hace poco, por ejemplo, yo estoy suscrito a Harvard Business Review, por ejemplo, ¿no? Y quería instalarme la aplicación, ¿no? Busqué una aplicación de Harvard Business Review, pero en ruso. Y me entró pues totalmente la sospecha en ruso, qué raro. No encontraba la original, decidí no instalarla, ¿no? Me dio bastante miedo de poder instalar, dije no voy a instalar. Entonces, la persona cada vez tiene que ser más consciente de justamente de que en el ciberespacio, en Internet, hay muchos peligros, muchos riesgos, y hay que saber justamente dónde navegar y dónde dirigirse. Ahora, yendo al tema tecnológico de sus dispositivos, aparte del antivirus, del firewall y del respaldo que debería tener, también tendría que definir un tiempo en el cual va a hacer estos respaldos. La recomendación es que, por ejemplo, en el caso del celular, por lo menos cada semana, cada o 2 semanas, hacer o utilizar un respaldo incremental de estos discos duros también, ¿no? Y si eres un profesional independiente o trabajas para una compañía, también lo mismo. Y si es que ya te ocurre este evento, hacer la denuncia correspondiente a través, por ejemplo, de la divindad, o también, ¿cómo se llama? También consultar con un experto que pueda ayudarte a ver cómo podrías responder ese tema. Sí, oye Raúl, has dicho una palabra que tenía pendiente consultarte, divindad. En el Perú, lo poco que sé es que, bueno, sí tenemos una división especializada para estos temas, sin embargo, tienen algunas deficiencias de equipamiento. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es tu evaluación de la situación de la fuerza pública en temas de datos, equipamiento? ¿Los profesionales que trabajan en la divindad están bien capacitados para atender estos delitos? ¿La legislación nos acompaña? ¿Cómo estamos en el Perú y cómo podemos mejorar? Mira, el tema de la capacitación en la divindad es constante, ¿no? Constantemente ellos se capacitan en tecnologías para hacer peritajes informáticos, investigar. El día de ayer nomás han identificado una red de pedofilia, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Normalmente ellos están enfocados en la búsqueda constante y monitoreo a través de redes sociales de este tipo de redes, ¿no? Que es uno de los objetivos principales de esta unidad.
Y sí, ¿no? De todas maneras eh, hay algunas debilidades tecnológicas que pueden tener, siempre se puede requerir pues más, ¿no? Si nos comparamos a nivel de Latinoamérica, tal vez podríamos tener o adquirir más tecnología para hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Sin mencionar marcas, y hay un nivel de madurez que todavía a nivel no solamente de dignidad, podríamos ver tanto a nivel tecnológico, a nivel de capacitación, a nivel también de los procesos de ciberseguridad que puedan haber en este tipo de instituciones, ¿no? Raúl, y ya que estamos hablando de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Para afrontar esta, digamos, esta nueva legión, de estas nuevas rutas por las que se tiene que mover la ciudadanía ahora, sobre todo en este contexto pandémico que nos ha obligado a entrar al ciberespacio a más personas. ¿Cómo está el tema de la formación profesional? ¿Cómo está nuestro nuestras capacidades como país, nuestras especializaciones, nuestra oferta de especialización para los profesionales que van a trabajar en estos espacios? Esperemos, ¿no?, que para el lado del hacking ético es lo que menos lo que todos esperamos, y que estemos más protegidos, ¿no? ¿Cómo va la oferta? ¿Tenemos los recursos humanos suficientes, bien capacitados? ¿Hay de dónde las empresas puedan contratar? ¿Cómo vamos ahí? Mira, justamente la oferta académica en términos de ciberseguridad ha aumentado. Pues justamente el sector financiero es el que constantemente hoy en día lo está requiriendo, y cada vez más por los procesos de digitalización que están teniendo, ¿sí? Ahora, hay instituciones que ofrecen maestrías acá en el Perú de ciberseguridad. Hay algunas, tengo entendido, 2 o 3 universidades que también están saliendo a competir con una maestría en ciberseguridad. Las universidades están ofreciendo especializaciones, diplomados en ciberseguridad, y también en el país hay certificaciones. Acá, por lo menos por ejemplo, cuando tú concursas al Estado para una evaluación de hacking ético, sí o sí te piden certificaciones de ciberseguridad. Por ejemplo, certificaciones técnicas, ¿no? Como el Certified Ethical Hacker, o como el OSCP de Offensive Security, que son acreditaciones que ven de que tengas esta expertise como tal, ¿no? Entonces, oferta hay, y estamos en un proceso de incremento de la oferta. Las universidades están ofreciendo cada vez más este tipo de capacitaciones. Ahora, eh, ¿necesitamos más profesionales? Por supuesto que sí, especialmente especializados en diversos campos de la ciberseguridad. Como ahora han podido ver de esta conversación, hemos visto varios frentes de la ciberseguridad. Hay algunos que se dedican al tema del hacking ético y que atacan, hay otros que se van a dedicar a proteger, hay otros que se van a dedicar a la gestión de la ciberseguridad como tal, hay otros que se van a dedicar al peritaje informático, a la investigación forense, por ejemplo. Entonces, la ciberseguridad se va dividiendo en varios aspectos, y necesita de profesionales y investigadores en ese sentido, ¿no? Sí, oye, Raúl, bueno, nos gana un poco el tiempo, pero en verdad que esta conversación da para mucho, porque creo que así como nosotros, muchas personas deben tener grandísimas dudas de cómo estar más seguros y cómo cuidarse ellos, e incluso a sus hijos también, que ahora son víctimas de tantas cosas que están pasando en Internet. Ahora, Raúl, bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad sin pedirte que nos contaras, lo has venido diciendo poco a poco en las preguntas que hemos ido poniendo, pero en resumen, tú como líder de tu consultora de Estrategos Consulting, ¿qué hacen? ¿Qué servicios puedes prestar tú y cómo puedes ayudar a las personas, a las empresas a ver estos temas? O sea, en resumen. Sí, básicamente nosotros nos dedicamos a hacer pruebas de ethical hacking para identificar vulnerabilidades de las organizaciones y vean el impacto que podrían tener. Y aparte, esto también les apoya a las organizaciones por el tema del cumplimiento normativo. Hay regulaciones que les exigen que hagan este tipo de evaluaciones. Eso por un lado.
También hacemos peritajes forenses, peritajes informáticos, donde vemos, por ejemplo, el tema de la evidencia digital y cómo es que, por ejemplo, un ataque se ha realizado y cómo es que esa compañía podría ver cuáles han sido los controles que fueron evadidos. Y también vemos el tema de implementar un programa de ciberseguridad dentro de la compañía, también porque hoy en día, por ejemplo, en la banca, la superintendencia lo exige. Es una obligación, ¿no? ¿Y cómo te pueden contactar? Me pueden escribir al correo, tal vez lo pongo acá en el chat, como raul.diaz@estrategoscs.com, estrategos, pero sin la E, de frente con la S, estrategoscs.com, y ahí me pueden escribir y gustoso de poderlos ayudar. Perfecto. Muchísimas gracias, Raúl. Listo, Muchas gracias, Raúl. Excelente, felicitaciones por el trabajo que hacen y bueno, en verdad creo que es importante que muchos más profesionales se formen en estas especialidades. Nos acabas de abrir, por lo menos personalmente a mí, todos estos frentes, luego de haber conversado de manera espontánea, como ya tenerlos fijos, ¿no? Y saber, ok, hay todas estas especialidades, todos estos frentes que cubrir. Creo que es muy importante que profesionales como tú y como las personas que se están dedicando al tema de la ciberseguridad vayan ganando más terreno, sobre todo en este contexto de pandemia en el que estamos muy metidos todos en el Internet, ¿no? Y solamente te pediría que nos des 2 o 3 consejos máximo para cerrar de qué cuidados debemos tener nosotros los ciudadanos para no caer en el hacking, ¿no? En el hackeo malicioso. Sí, el primer consejo, desconfíen de los correos, validen inclusive la información que les llega por el correo. Segundo, tener sus celulares con antivirus licenciados, también sus equipos, tener un cortafuegos habilitado porque te va a decir qué tipo de conexiones puedan salir de tu computador. No instalar software pirata también, porque eso es uno también de los grandes riesgos. Listo, muchas gracias, Raúl. Un gusto realmente tenerte aquí en Cultura Digital y siempre las puertas abiertas para que puedas seguir contándonos de todos los avances en estos temas de ciberseguridad tan necesarios en estos tiempos. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Listo, Miguel. Hasta luego, Paola. Gracias, muchas gracias, un gusto. Bueno, Miguel, hemos llegado al final del programa con un súper invitado que nos ha abierto, creo, muchísimo el panorama en relación a los temas de ciberseguridad y cuán preparados debemos estar nosotros como ciudadanos y cuán preparadas deben estar también las organizaciones y los emprendedores para poder cuidar sus negocios y cuidar a sus clientes, ¿no? Entonces, sin más, nos despedimos y esperamos que nos puedan acompañar en la próxima edición. No se olviden, por favor, recuerden que encuentran siempre mayor información en nuestra web, culturadigital.p, y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn también, para que puedan unirse a nuestras redes y seguirnos todas las semanas en nuestras ediciones. Un abrazo para todos. Así es, recuerden revisar todas sus aplicaciones. Yo voy a empezar a desinstalarme algunas y cuídense mucho. Un abrazo. Nos vemos el siguiente jueves. Yo me voy a comprar un antivirus en este momento para mi teléfono. Un abrazo. Pero no pirata, no puede ser pirata. No, para nada. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Cultura Digital llegó a ustedes gracias a Magic Media Producciones.